Un cordial saludo a los estudiantes del curso Metodología de la Investigación. Mi nombre es Eliana Barrera Fortaleche, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAT. Y pues en este periodo los estaré acompañando en el desarrollo de este curso. Eh, el presente video, el presente corto tutorial tiene el propósito de hacer algunas aclaraciones para que pues ustedes puedan desarrollar de mejor forma la actividad de la fase 1, que es la que está en curso. Entonces recordemos que esta fase 1 tiene por título Los fundamentos del conocimiento científico. ¿Cuál es el propósito de esta primera fase? Primero, que ustedes puedan comprender cuáles son los fundamentos del conocimiento científico y cómo éste se construye a partir de la investigación. Ustedes recordarán que podemos decir que hay diferentes tipos de conocimientos, ¿sí? Pero en nuestro caso nos interesa o nos ocuparemos específicamente del conocimiento científico. El segundo propósito es comprender la importancia del método en la investigación científica. Podríamos decir que se puede investigar, se puede buscar conocimiento de diferentes formas, pero cuando hablamos de conocimiento científico no podemos por nada del mundo prescindir de un método. ¿Mm? Y el último propósito de esta primera fase es que ustedes elijan una temática general, ¿sí? A partir de las que están propuestas en la guía de actividades. Y esta temática que ustedes eligen será de donde sale la propuesta para el trabajo a partir de las siguientes fases. Entonces recordemos que las temáticas que se proponen son medio ambiente, salud pública, políticas públicas y desarrollo sostenible. Quiero hacer un poco de énfasis en tres conceptos que, según mi perspectiva, ¿sí? A partir de la lectura que yo realizo sobre los textos que ustedes también deben leer, son tres conceptos que me parecen claves, que son tres conceptos que se mueven en los tres textos, ¿sí? Y que pues pueden ayudarnos a hacer las relaciones para la elaboración del texto que tienen que entregar en esta actividad. Entonces, el primer concepto es epistemología, ¿cierto? Entonces, epistemología se refiere al conocimiento, ¿cierto? Entonces, toda teoría referida al conocimiento la vamos a rotular con epistemología. Como ya hemos dicho, hay diferentes formas de conocimiento, ¿sí? Todas esas teorías que hablen de los distintos tipos de conocimiento serán teorías epistemológicas. Estas teorías se encargan de problemas como los siguientes. Por ejemplo, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se produce el conocimiento? Recuerden que estaba la discusión de si es por medio de los sentidos, de la razón, si funcionan los dos. Bueno, ¿cómo se produce el conocimiento? Otro problema que abordaría la epistemología es cómo se valida el conocimiento, ¿sí? No es conveniente hablar de un conocimiento verdadero, sino de conocimientos válidos. ¿Cómo hacemos para decir que cierto tipo de conocimiento es válido y cuál no dentro de determinadas lógicas racionales y científicas? Entonces, estos son los problemas de los que se encarga la epistemología. Entonces, cuando el autor en el primer texto nos está hablando de los obstáculos epistemológicos, se está refiriendo a cuáles son esas dificultades, ¿sí?, que se encuentran en el desarrollo o en la construcción del conocimiento científico. Por ejemplo, él se refiere a esos obstáculos, digamos, los internos que creemos cada uno. Por ejemplo, los conocimientos previos, las cosas que damos como ciertas, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que impiden que el conocimiento de tipo científico pueda avanzar. El siguiente concepto es el de método. Entonces decimos que en términos generales un método es un proceso por medio del cual se desarrolla una acción, pero de forma ordenada, ¿sí? Como hemos mencionado, al haber diferentes tipos de conocimiento, podemos obtenerlos de diferente forma. Pero si estamos hablando de conocimiento científico, ese conocimiento requiere un método, ¿sí? Generalmente escuchamos hablar en este caso del método científico, ¿sí? Es decir, un método que permite la observación, la comparación, la comprobación, un método que de alguna manera nos puede llevar a una certeza un poco más clara.
¿sí? El método que se utilice depende del problema que cada quien quiere investigar o el problema que se propone investigar. ¿Sí? Hay diferentes tipos de métodos, ¿sí? Se suelen agrupar en métodos de carácter, por ejemplo, cualitativo, cuantitativo, pero hay muchos tipos de métodos que, vuelvo y digo, depende del problema que se quiera indagar. Pero es necesario recordar que siempre que hablamos de ciencia, esta no puede prescindir de un método. ¿Mm? Y el último concepto, ¿sí?, que nos va a permitir una mayor comprensión es el concepto de teoría, ¿sí? Una teoría es una explicación de carácter científico, es decir, es una explicación que está sustentada en una investigación, ¿sí?, que a su vez está basada en un método que de alguna manera fue comprobada empíricamente, es decir, que se llevó a la experiencia física, ¿sí? Esta explicación, por más de que tenga este fundamento de carácter racional, ¿sí?, no quiere decir que tenga una validez, ¿sí?, o que nos refiera a una verdad. No, una teoría tiene una validez temporal, ¿sí?, nos da una explicación que puede ser válida durante determinado tiempo, pero las teorías también se pueden rebatir. De hecho, si nos fijamos, la ciencia avanza de esta manera, ¿sí? Explicaciones que en determinado tiempo son válidas y son aceptadas por la comunidad científica, son rebatidas y eso es lo que permite el avance, ¿sí?, que es lo que llamaría Thomas Kuhn las revoluciones científicas, lo que permite ir avanzando, ¿sí? Pero una teoría es ante todo eso, una explicación científica. ¿Sí? No quiere decir que tenga más validez o menor validez que otro tipo de explicación. Vale, entonces para desarrollar esta actividad vamos a ir al entorno de aprendizaje. En la unidad 1, ¿sí?, encontramos los textos de referencia. Son 3 textos que nos sugieren ahí. El primero se llama La formación del espíritu científico, ¿sí? Los capítulos 1 y 2, ¿sí? Aquí es donde les digo yo, se habla de la cuestión de los obstáculos epistemológicos, ¿sí? El siguiente texto es La ciencia, su método y su filosofía, ¿sí? Aquí el autor nos hace énfasis en la necesidad del método para la construcción del conocimiento científico, ¿sí? Y el tercer texto es el proceso de la investigación científica, que ya nos va centrando un poquito más en cómo se debe construir un método, o por lo menos cuáles son las características que se debe tener en cuenta para saber qué tipo de método nos es más conveniente al problema que cada uno quiere investigar. Entonces, estos 3 textos los van a leer y de ahí van a desarrollar la actividad que se pide, que es la siguiente. Entonces, esta actividad se entrega, ya sabe, de forma individual, ¿sí? La actividad consiste en desarrollar un texto de 3 páginas. Ojo, es un texto, es decir, aquí lo que queremos es que ustedes expongan la comprensión sobre lo que han leído. Aquí no estamos haciendo una interpretación rigurosa de los textos. ¿Por qué les digo eso? No tiene ningún sentido que ustedes copien y peguen pedazos de estos mismos textos o busquen en internet comentarios acerca de esos textos y copien y peguen y copien y peguen, ¿sí? No se trata de eso. Aquí se trata de que usted de alguna manera elabore argumentos, ¿sí?, que expongan su comprensión. ¿Qué entendió usted sobre estos textos? ¿Sí? Porque de lo contrario no tendría ningún sentido, porque usted no estaría yendo en esa construcción de su propio conocimiento, ¿sí? Entonces, en las 2 primeras páginas de ese texto, usted va a exponer esa comprensión. Ojo, cuando se dice crítica, aquí no se trata como de chisme, no, sino de un análisis detenido, ¿sí? Usted, si quiere, puede centrarse en uno solo de los textos, o si quiere, haga una comparación entre 2 de ellos, ¿sí? Pero que dé cuenta que de verdad usted leyó el texto, ¿sí? Y en la tercera página de este texto, ¿sí?, se pide que ustedes elaboren argumentos, ¿sí?, con lo que nos expliquen o nos exponga por qué usted considera necesario o importante realizar una investigación dentro del tema general que seleccionó, ¿sí? Para esto yo sugiero, no es la única forma, les sugiero que formulen una pregunta, ¿sí?, que tenga como referente el tema general que ustedes escogieron. Ejemplo, si yo escogí el tema de medio ambiente, ¿sí?, para justificar por qué considero necesario
o importante hacer una investigación referente al medio ambiente, formule una pregunta. Una pregunta como, por ejemplo, ¿es necesario cambiar o modificar nuestros hábitos de consumo para no contribuir o más bien, sí, para no aumentar el deterioro del medio ambiente? Entonces, frente al tema, yo formulé una pregunta, ¿sí? Y a partir de esa pregunta puedo elaborar algunos argumentos, ¿sí? Que justifiquen por qué es necesario hacer una investigación en ese ámbito, ¿sí? No es la única manera de construir el texto, pero pues es una sugerencia que creo que les puede servir. ¿Mm? Entonces, nuevamente les digo, en ese texto yo quiero que ustedes expresen su comprensión, ¿sí? Si ustedes me ponen un collage de citas y eso no tiene absolutamente ningún sentido, ni para ustedes y mucho menos pues para mí como la que está acompañando el proceso. Recuerden que esta primera actividad tiene un peso de 25 puntos, no menosprecien los 25 puntos, que esos 25 puntos son los que lo salvan al final. ¿Sí? Recuerden que se entrega máximo el 8 de septiembre y se entrega en el entorno de evaluación de manera individual. ¿Mm? Tengan por favor en cuenta todas las indicaciones de forma que se indican en la guía de actividades, cómo se debe marcar el trabajo, cómo se debe elaborar la portada, la cuestión de las normas APA, todas esas indicaciones que están en la guía de actividades, por favor ténganlas en cuenta para que pues la valoración sobre el trabajo sea la mejor posible. En el correo con el que les envié este video, anexé mi dirección de Skype. Como les digo, ahí generalmente estoy de lunes a viernes entre las 2 y las 5 de la tarde. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta, comentario, pues ahí estoy disponible para en lo posible orientar sus inquietudes. ¿Sí? Entonces les deseo que tengan un buen resto de semana y pues estamos muy pendientes.